start. 5, 4, 3, 2, 1. Booster ignition and liftoff of... El 16 de julio de 1969, 3 hombres abandonaban la Tierra. Su destino, la Luna. Por primera vez en la historia, nuestra especie salía al espacio exterior para posarse en otro planeta. Esta huella simboliza una hazaña en la que, gracias al espíritu de aventura, se había vuelto a superar lo que antes era imposible. Parecía que al ser humano se le hubiese quedado pequeño su hogar en el universo. Sin embargo, 5 años después, todavía nadie había conseguido pisar el hongo helado del Cerro Torre, la más hermosa aguja de roca de América. Hollar la Luna o coronar el Cerro Torre bien pueden simbolizar la pasión humana por explorar esos espacios en blanco, mentales o físicos, que durante el siglo XX fueron desvelados por un puñado de seres excepcionales. El motor que les animó y que ha transformado nuestro mundo no ha sido otro que la aventura. Más allá. Siempre más allá. Este anhelo que en los siglos precedentes ayudó a descubrir continentes y mares, explorar territorios o estudiar y clasificar especies, siguió alentando el siglo XX. Y es que la razón de ser de la aventura radica tanto en su atractivo como en la propia naturaleza humana, que se ha ido cincelando a lo largo de millones de años. Controlar el miedo, vencer la incertidumbre, adentrarse en lo desconocido, tiene que ver con los orígenes, conocimientos y afanes más íntimos del ser humano. La satisfacción de ser dueño de tu destino, tener la vida en las propias manos, la conciencia de la belleza que aún persiste en nuestro planeta y la necesidad de ampliar nuestros conocimientos han alentado el alma de los aventureros. El gran alpinista francés Lionel Terray tituló uno de sus libros Los conquistadores de lo inútil. Tras este provocador título, Terray quería llamar la atención sobre cuántas cosas útiles han surgido de estas empresas, en apariencia, improductivas. Cómo estos sueños sirvieron para ensanchar los horizontes de nuestra civilización. Cuando comienza el siglo XX, aunque ya se dispone de una visión global del planeta, de sus selvas, mares y montañas, todavía hay enormes territorios sin explorar, seres vivos sin estudiar. Es el caso de los extremos helados del planeta o del corazón de América, África o Asia, donde se eleva la más impresionante cadena montañosa del mundo, el Himalaya. Solo algunas vagas referencias se tienen de esos lugares o de las culturas que se esconden a su sombra. Culturas perdidas del pasado, retos deportivos, investigaciones arqueológicas o estudios geográficos son algunos de los misterios que excitan la curiosidad humana a principios de siglo. Las expediciones científicas son un ejemplo de la incansable búsqueda de arqueólogos, geógrafos y exploradores por desvelar estos enigmas y los lugares más recónditos del planeta. Pero para poder comprender el desarrollo de la aventura en el último siglo, debemos remontarnos a los últimos años del XIX. En el corazón del Ártico tuvo lugar una increíble peripecia que determinaría en buena medida exploraciones posteriores. Su protagonista, el noruego Fridtjof Nansen. En 1893, Nansen dejó que el Fram, un barco diseñado por él, fuese atrapado por los hielos. Los hielos flotantes son acarreados año tras año a través del desconocido océano polar. Precisamente sobre estos hielos recorrerá el mismo camino una expedición. La hipótesis de Nansen
resultó acertada. En el interior del Fram, él y 12 compañeros aguantaron durante un año los rigores del inclemente universo ártico, mientras la deriva desplazaba la nave. Al llegar a los 83 grados norte, Nansen y su compañero Johansen abandonaron el barco. Con trineos tirados por perros, se lanzaron a conquistar el Polo Norte. Después de 3 semanas, llegaron a los 86 grados 14 minutos norte, el punto más septentrional alcanzado hasta entonces por un ser humano. La increíble travesía de regreso sobre témpanos a la deriva y afrontando penalidades sin cuento constituye una de las mayores aventuras polares de la historia. Pero 3 años después de su partida, todos lograron regresar a casa. Las experiencias de este científico y artista, que recibió el Premio Nobel de la Paz, serían fundamentales para el desarrollo de las aventuras polares. Pero el ejemplo de honestidad de Nansen no siempre sería seguido. En 1909, Robert Peary y el también norteamericano Frederick Cook se enzarzaron en una bochornosa polémica en la que ambos afirmaban haber conquistado el Polo Norte. En realidad, lo que estaba en juego era el prestigio y los beneficios económicos que proporcionaban ya entonces este tipo de aventuras. Al final, en una decisión hoy muy discutida, quien adjudicó el logro a Peary fue el Congreso de los Estados Unidos. Sin embargo, aquella noticia cambiaría la vida de este hombre, Roald Amundsen, y por ende, de la historia de la exploración polar. En 1910, a bordo del Fram, que había pedido prestado a su compatriota Nansen, Amundsen abandonó Noruega con rumbo al Polo Norte. Al menos, eso era lo que todos pensaban. Solo él sabía su verdadero destino. Me permito informarle que el Fram se dirige a la Antártida. Con este telegrama, Amundsen comunicaba al británico Scott, quien ya se encontraba allí, que tenía su mismo objetivo: conquistar el Polo Sur geográfico. El bien meditado plan de Amundsen se basa en el uso de los perros. Además de arrastrar los trineos, sirven de alimento a los hombres y a los otros perros. Sin embargo, el capitán Scott considera una crueldad y profundamente antibritánico usar de esa manera los perros. Uno no puede proyectar sin remordimientos el asesinato de animales. Por ello, Scott se ha decidido por utilizar ponis siberianos y orugas mecánicas que pronto se descubren inútiles en las condiciones antárticas. Además, la expedición británica subestima en buena medida las dificultades de una travesía polar. Los noruegos, en cambio, solo tienen un objetivo: ser los primeros en llegar al Polo Sur geográfico. Durante 55 días, Amundsen y sus 4 compañeros luchan contra las condiciones de un continente donde todo es riguroso y cruelmente salvaje. Los 5 hombres avanzan sobre el hielo haciendo frente a vientos huracanados y temperaturas extremas. Pero el 14 de diciembre de 1911, los noruegos alcanzan por fin la latitud 90 grados sur. Amundsen reflexionaría: Nunca he conocido a nadie que se haya visto tan diametralmente enfrentado a sus deseos. Desde niño he soñado con llegar al Polo Norte y heme aquí, en el Polo Sur. La noticia del éxito de Amundsen no es conocida por el grupo de Scott, que se encuentra todavía camino del Polo. Tras el fracaso de los medios de arrastre traídos de Europa, los británicos no tienen más remedio que tirar ellos mismos de sus trineos. Dios mío, este es un lugar horrible. Así refleja en su diario Scott lo que están sufriendo durante los más de 1000 kilómetros que les separan del Polo Sur geográfico. Pero ningún padecimiento es tan demoledor para la moral de los expedicionarios como la visión de la negra tienda dejada por los noruegos 34 días antes. Son la viva imagen de la derrota. Lo peor ha sucedido. Todos los esfuerzos no han valido de nada. Los noruegos se nos han adelantado.
Ante nosotros se extiende un regreso de 1500 kilómetros de privaciones, hambre y frío. Sueño de mis días. Adiós. Como teme Scott, el regreso se convierte en un calvario. Uno de los expedicionarios, Evans, muere en una caída y un mes más tarde, Oates, enfermo y extenuado, decide perderse en la ventisca. Pero su valiente gesto resulta inútil. Los cuerpos de Scott y sus compañeros Wilson y Bowers fueron encontrados meses después en el interior de su tienda. Y también su diario. Lo último que escribió fue: Afuera todo el paisaje es una terrible ventisca. Resistiremos hasta el final. La muerte ya no puede estar demasiado lejos. Por el amor de Dios, cuidad de nuestras familias. Para la dirección científica, dadme a Scott. Para un viaje rápido y eficaz a Amundsen. Pero cuando estéis en una situación desesperada, cuando parezca que no existe una salida, arrodillaos y rezad para que venga Shackleton. ¿Quién fue ese ser providencial en opinión del geólogo Raymond Priestley, comparable a las dos más grandes figuras de la exploración polar del siglo XX? Era el hombre al que se le había ocurrido cruzar la Antártida a pie. La última de las grandes travesías terrestres, según se definió en su tiempo. La expedición de Shackleton no lograría siquiera pisar el continente austral, pero protagonizó una de las más grandes aventuras de este siglo. Acababa de iniciarse la Primera Guerra Mundial, cuando el Endurance se internaba en el mar de Weddell, camino de la costa antártica. Durante 9 meses, el Endurance y sus tripulantes quedaron a merced de la deriva del hielo. Shackleton, a quien todos llamaban jefe, se multiplicaba para evitar que el desánimo y la inactividad se adueñasen de sus compañeros. Sabía que nadie podía venir en su auxilio. Estaban solos y únicamente lograrían salir de aquel infierno helado si se mantenían unidos. El momento crítico llegó cuando la presión del hielo acabó por destrozar el Endurance. Su casco, de más de 1 metro de espesor, fue hecho astillas. La cámara de cine de Frank Harley asistió impotente, como todos sus tripulantes, a la muerte del barco que debería llevarles a casa. Entonces, Shackleton y sus hombres rescataron todo lo que pudieron del barco y se pusieron en marcha. Utilizaron los trineos de perros para avanzar mientras pudieron alimentarlos. Luego, los sacrificaron y se los comieron. Durante 6 meses vivieron sobre inestables témpanos a la deriva, que a veces tenían que abandonar a toda velocidad, pues se rompían de improviso. En abril de 1916, la cruel ley de la Antártida les puso ante la elección entre 2 graves peligros: seguir sobre témpanos que se fracturaban o lanzarse en 3 pequeñas chalupas al océano glacial antártico. Decidieron aventurarse en mar abierto. Una azarosa navegación entre tormentas y olas gigantescas les llevó a la isla Elefante, en la punta norte de la península antártica. Después de 2 años, pisaban por fin tierra firme. Pero seguían igual de perdidos. Shackleton decidió buscar ayuda en uno de los botes con 5 hombres. 1.300 kilómetros del mar más temido por los marinos les esperaba. Por increíble que parezca, alcanzaron la costa de la isla Georgia del Sur. Pero antes de llegar al centro ballenero asentado en la isla, aún tuvieron que atravesar 30 kilómetros de glaciares y escarpaduras. Shackleton solo pudo descansar cuando comprobó que todos sus hombres se encontraban a salvo. Escribió después a su mujer: Lo he conseguido. No se ha perdido ni una vida y hemos pasado por el infierno. Cuando la expedición de Shackleton finalizó, la Primera Guerra Mundial aún continuaba. Europa, horrorizada y encenagada en una guerra de trincheras, necesitaba de personajes legendarios.
Héroes como Lawrence de Arabia, que al mando de un puñado de tribus árabes, tuvo en jaque al Imperio Otomano. También surgieron héroes de la aviación, caballeros del aire, que pilotaban un invento del siglo XX que lo va a marcar de forma trascendental. En 1903, los hermanos Wright realizaron el primer vuelo pilotado de una aeronave más pesada que el aire, propulsada por motor. Los Wright acababan de abrir las puertas de un nuevo espacio para la aventura. Solo 24 años después, en 1927, el norteamericano Charles Lindbergh protagonizó una de las primeras hazañas de la aviación. Tras volar más de 5.000 kilómetros, Lindbergh logró cruzar el Océano Atlántico y aterrizar en París. Un año antes, el español Ramón Franco había liderado otra gran aventura aérea a bordo del hidroavión Plus Ultra, uniendo la península ibérica y la capital de Argentina. Este tipo de hazañas aeronáuticas despertaban gran entusiasmo popular, como demuestra el tango de Carlos Gardel en honor de los héroes. Mirando al cielo rumbo a la ciudad del Plata, el orbe entero se ha estremecido y el entusiasmo en todas partes se desata. Franco y Durango y de alta los geniales, los tres Conradas son inmortales. Los españoles van con razón cantando al ver el galardón de su nación y cantarán. El autor del proyecto de vuelo realizado por el Plus Ultra, Mariano Barberán, y su compañero, Joaquín Collar, fueron los protagonistas de otra destacada aventura aeronáutica, pero que tuvo un trágico final. El 10 de junio de 1933, a bordo del Cuatro Vientos, estos dos oficiales del ejército español partieron desde Sevilla con destino a Cuba. Este vuelo sin escalas era una arriesgada apuesta, tanto por las dificultades técnicas como porque era la primera vez que se sobrevolaba una distancia tan grande sobre el mar, 7.300 kilómetros. El vuelo resultó un rotundo éxito, lo que les valió un enfervorecido recibimiento en La Habana. Desde la capital cubana, Barberán y Collar partieron hacia México, pero jamás llegaron. Quizás algún día se desvele el misterio del destino de estos dos aviadores desaparecidos en algún lugar entre la costa y la selva de Yucatán. A finales de los 30, los aviones participan también en la conquista del Himalaya. Así, en 1937, los alemanes utilizan aviones militares para abastecerse en el Nanga Parbat. El Nanga es una de las 14 montañas que sobrepasan los 8 kilómetros de altitud en todo el mundo. Su escalada se había convertido en una de las aventuras más importantes del siglo XX. 40 años antes, el alpinista británico Alfred Mummery había escrito: Cuando todo indica que por un lugar no se puede pasar, es necesario pasar. Se trata precisamente de eso. Como demuestran estas imágenes rodadas en el Cervino en 1901, este revolucionario planteamiento abriría la puerta a un alpinismo más atrevido e innovador. Fiel a él, Mummery fue el primero en intentar, en 1895, la escalada del Nanga, donde moriría. Tras el ejemplo de Mummery, otros grandes aventureros darían el salto de los Alpes a los Himalayas. El universo de culturas y naciones que se cobijaban a la sombra de los Himalayas era a principios de siglo un espacio estratégico en litigio en el gran juego imperialista de las potencias de la época. Por ello, serían los británicos quienes más empeño pusieron en la década de los 20 en las aventuras himalayicas. En los años 1921, 22 y 24 se organizaron sendas expediciones al Everest, la montaña más alta de la Tierra. George Lake Mallory fue el alma indiscutible de estas tres expediciones. Dotado de una férrea voluntad y gran talento alpinístico, un compañero dijo de él que vencer el Everest era para él una locura sagrada a la que le dedicó meses de duro trabajo. En 1924, este maestro de escuela con inclinaciones socialistas y notable talento literario volvía por tercera vez a intentar escalar la cima más alta de la Tierra.
Los británicos, a pesar del mal tiempo, consiguieron realizar un primer ataque a la cumbre en el que Norton alcanzó sin oxígeno los 8.578 metros. Pero no pudo seguir más arriba y tuvo que regresar. Mallory escogió al joven Andrew Irving para acompañarle en el siguiente intento, pues era el más experto con los equipos de oxígeno. El 7 de junio de 1924, Irving y Mallory alcanzaron la última tienda, instalada a unos 8.200 metros. Al día siguiente, su compañero Noel Odell les observó a media mañana a unos 8.600 metros, avanzando resueltamente hacia la cima. Luego, la niebla les envolvió. Odell fue el último en verles con vida. ¿Pudieron Mallory e Irving llegar a la cima del Everest en 1924? Es todavía hoy un misterio cuyas claves siguen escondidas en algún remoto lugar, a medio camino entre la tierra y el cielo. Al oeste de los Himalayas se levanta el macizo del Karakorum, el más bello y abrupto de la tierra. En 1909, hacia allí se dirigió un aventurero singular, Luis de Saboya, duque de los Abruzos. Cumplía así un viejo anhelo nacido cuando tenía 16 años y contempló por primera vez las montañas más altas de la tierra. El duque había nacido en el Palacio Real de Madrid, durante el tiempo que su padre, Amadeo de Saboya, fue rey de España. Desde joven se sintió más atraído por la aventura que por las obligaciones inherentes a su rango. De hecho, antes de llegar al Karakorum, Luis de Saboya había realizado algunas hazañas de importancia en Alaska y África. Incluso, a bordo del Stella Polare, había ido al Polo Norte y miembros de su grupo habían superado, por poco, la distancia conseguida por Nansen. Como todas las expediciones del duque de los Abruzos, la del Karakorum fue un ejemplo de eficacia y osadía. Luis de Saboya reconoció todas las vertientes de la que es considerada como la montaña de las montañas, el K2. Y fue el primero en intuir y reconocer la vía normal de ascensión, que desde entonces lleva su nombre, el Espolón de los Abruzos. Después, la expedición del duque continuó su exploración del macizo mientras seguía con sus estudios geográficos y científicos sobre los efectos de la altitud en el organismo humano. Concluyó que la preparación y el equipamiento permitirían a los futuros alpinistas permanecer en alturas superiores a los 7.000 metros, hipótesis que sería corroborada años después. El siguiente reto que afrontó Luis de Saboya fue el Chogolisa, donde alcanzó los 7.500 metros de altitud, quedándose a tan solo 150 de la cima. Durante muchos años, fue la máxima altitud conseguida por ningún ser humano. El duque de los Abruzos jamás volvería al Himalaya. Tras la Primera Guerra Mundial, se estableció en Somalia. Allí, se dedicó durante años a poner en pie un innovador proyecto agrícola que alimentaría a más de una decena de pueblos. En 1928 realizó su última expedición al río Uebi-Estebeli. Cuando se sintió enfermo, en 1933, Luis de Saboya decidió morir en Somalia. Prefiero que en torno a mi tumba se entrelacen las fantasías de las mujeres somalíes mucho más que la hipocresía de los hombres civilizados. Quizá intuyese la barbarie que destruiría Europa. Incluso las montañas se vieron alcanzadas por las ideas nazis, que en buena medida iban a determinar la historia del himalayismo del momento. El Nanga Parbat se convirtió en una cuestión de orgullo nacional. Todo el potencial de Alemania se puso en marcha para batir a aquel enemigo de roca y nieve. Aviones, modernos sistemas de comunicaciones y el mejor grupo de alpinistas ayudados por Sherpas intentaron rendir al Nanga Parbat.
Pero de un plumazo, el Nanga acabó con los que la desafiaban. En solo 2 expediciones, en 1934 y 1937, murieron 26 personas. Pero esta tragedia se revelaría ínfima en comparación con lo que se avecinaba. El mundo se vio sumido bajo lo que Joseph Conrad definió en El corazón de las tinieblas como el terror pavoroso, el poder despiadado, el horror más perfecto. Tras la Segunda Guerra Mundial, en 1950, Maurice Herzog lideraba un grupo francés que estaba dispuesto a ser el primero en escalar una montaña de más de 8.000 metros. Les acompañaba Marcel Ichac, cuya película documental de la aventura se convirtió en un hito de la historia del cine documental. La expedición francesa se dirigió primero hacia el Dhaulagiri, de 8.167 metros. Pero a la vista de las dificultades que presentaba, desistieron. Entonces, dirigieron sus miradas hacia el Annapurna, de 8.091 metros. Todo era nuevo, incluso el camino de acceso a la montaña, que tuvieron que buscar durante días. Exploraron varias vertientes y Herzog optó por la cara norte, más fácil técnicamente, pero muy peligrosa debido a los aludes que la barrían. La temporada de las tormentas monzónicas que hacen imposible la escalada de las grandes cumbres del Himalaya estaba cada vez más cerca. Así pues, no tenían tiempo que perder. Maurice Herzog y Louis Lachenal asumieron la responsabilidad de aquel intento. Cada paso era un sacrificio y todo lo que les rodeaba una incertidumbre. Il est vrai, dans la partie supérieure de la montagne, c'est-à-dire quand nous nous approchions du sommet, il y a eu beaucoup d'événements, des événements essentiels. Et à un moment donné, quand nous sommes arrivés à peu près au milieu de l'itinéraire, qui nous séparait, de la distance qui nous séparait du sommet, Lachenal m'a arrêté et m'a dit, écoute, si je m'arrête, que fais-tu? Est-ce que tu continues ou est-ce que tu reviens avec moi? Moi, je pense que nous courons des dangers, les pieds gelés, etc. Et je lui ai répondu, écoute, si tu t'arrêtes, moi, de toute façon, je continue. Alors il m'a répondu, dans ce cas-là, je te suis. Aquella decisión fue vital para la conquista del primer 8000, pero también les llevaría a sufrir su lado más amargo. Habían dado un paso irreversible. El 3 de junio de 1950, Herzog y Lachenal se convirtieron en los primeros hombres en poner sus pies en una cumbre de más de 8.000 metros. Sin embargo, fue entonces cuando comenzó la gran aventura del Annapurna. Los hombres que llegaron al campo base eran unos seres destrozados que habían sobrevivido a caídas, avalanchas y noches terribles a la intemperie. Y lo habían logrado gracias a la solidaridad y el esfuerzo de todos. Los peor parados de aquella odisea fueron Herzog, que perdería todos los dedos de manos y pies, y Lachenal, con congelaciones en los pies. Y aún les quedaba por sufrir un infernal descenso entre tormentas monzónicas con terribles dolores a causa de las amputaciones que tuvieron que sufrir antes de regresar a Francia. El Annapurna se había cobrado un alto precio a cambio de dejar que unos hombres viesen por primera vez el mundo desde la cumbre de un 8000.
1953 fue el año elegido por los británicos para volver al Everest. Con los antecedentes de las expediciones de los años 20, parecía natural su enorme interés por querer ser los primeros en ascender al punto culminante de la Tierra. Al igual que los franceses del Annapurna, se acercaron al Everest a través del Reino de Nepal, que comenzaba a abrir sus fronteras a los alpinistas extranjeros. Tanto la organización como la dirección de la expedición y la elección del grupo de alpinistas fue puesta en manos de un militar con experiencia en el Himalaya, John Hunt. I had three ideas in mind. Obviously, I wanted to choose able mountaineers with at least good European alpine experience. I wanted each member of the party to be extremely keen, enthusiastic, determined to reach the summit. A personal ambition. But I also, and this is the most important point, I selected people who were perfectly willing to regard this as a team and not an individual achievement. Este espíritu de equipo y un trabajo desarrollado como un asedio perfectamente planificado fueron las columnas sobre las que se levantó el camino de los británicos hacia el techo del mundo. Mientras un grupo de alpinistas abría la ruta e instalaba campos cada vez más altos, otro equipo abastecía esos campamentos para que los de vanguardia pudiesen seguir su trabajo. Aunque era un planteamiento lento y pesado, el trágico descenso del Annapurna aconsejaba ser precavidos y no dejar desamparados a los alpinistas de punta. Toda la expedición, incluido el propio John Hunt, realizó un extraordinario y sacrificado trabajo. El 22 de mayo, todo estaba listo para el primer ataque a la cumbre del Everest. Charles Evans y Tom Burdillon fueron los elegidos para realizar el primer ataque a la cumbre. Conseguirían llegar hasta la cima sur, a 73 metros de la cima, una distancia que no se atrevieron a recorrer. It very much impressed Tom Burdillon and Charles Evans when they reached the South Summit. It was a really narrow ridge with heavy cornices on the west side. And it looked quite a difficult proposition. Como estaba previsto ya antes del primer ataque, el neozelandés Edmund Hillary y el Sherpa Tenzing Norgay tomaron el relevo. Hillary era el hombre más en forma del grupo y Tenzing, a sus 39 años, afrontaba su séptimo intento a la cima del Everest. Así pues, se aunaban fuerza y experiencia en un equipo que poco a poco fue dejando más abajo las cumbres circundantes. El 29 de mayo de 1953, Hillary y Tenzing se enfrentaban al último obstáculo que les separaba de la cima. Se trataba de un escalón vertical de roca y hielo que Hillary acometió con decisión. Mientras, en el campo base se vivía la angustia de la espera. A las 11:30 de la mañana del 29 de mayo de 1953, Tenzing y Hillary ponían los pies en la cumbre del Everest. El ser humano acababa de alcanzar un verdadero límite de la Tierra. Por encima de sus cabezas ya no había nada más que el cielo. En justicia, aquel triunfo no pertenecía solo a los integrantes de aquella expedición. Hillary y Tenzing subieron hasta el fin del mundo apoyados en los hombros de los que les habían precedido. Como escribió John Hunt, a ellos se les debía la mitad de la gloria. La más genial expresión de las fuerzas orogénicas del planeta. Hacia ese objetivo, el K2, se dirigió un año después un grupo italiano liderado por Ardito Desio. Como las del Annapurna y el Everest,
Se trataba de una empresa nacional en la que estaba en juego algo más que un reto deportivo. La ruta hacia la cumbre fue la dibujada en 1909 por el duque de los Abruzos y que, sin duda, es la más evidente. Las primeras semanas de trabajo en la pared ya dejaron claro a los italianos con quién se estaban enfrentando. Una serie de fuertes tormentas de nieve dificultaron enormemente la progresión sobre la pared. Pero nada resultó tan duro como la muerte de Mario Puchoz a causa de una pulmonía. Aquella tragedia pareció hacer tambalear el ánimo de sus compañeros y también el futuro de la expedición. Pero Desio consiguió volver a contagiar a todos con su determinación, argumentando que lo mejor que podían hacer por su compañero fallecido era triunfar en su empeño, conquistar la cima del K2. Lentamente, la vida de los alpinistas fue volviendo a la normalidad del trabajo en la montaña. Poco a poco, fueron levantando campos cada vez más altos, peldaños de una escalera che debía llevarles hacia la gloria. Non basta la resistenza fisica, lì ci voleva anche uno spirito di avventura. Non era come andare sulle Alpi dove tanti altri erano stati prima, ma lì si trattava di andare per la prima volta in cima a una montagna che per tutti gli altri erano sconosciuta. El 30 de julio de 1954, Compagnoni y Lacedelli lograron montar el campamento 9 a 8.050 metros de altitud. Desde allí ya podían atacar la cumbre. Y eso hicieron a la mañana siguiente. Después de recoger las botellas de oxígeno que les habían subido Bonatti y Magdi, un porteador Unza, se pusieron en marcha. Casi al límite de sus fuerzas, Lacedelli y Compagnoni alcanzaron la cumbre del K2. Hasta allí subieron la cámara de cine con la que rodaron estas imágenes. Lo que no podía filmar la cámara era a los que no estaban allí, pero merecían estar. Tras los dos alpinistas italianos, se apiñaban las sombras de los compañeros que les habían ayudado y los que lo intentaron y habían fracasado. En tan solo 10 años, el resto de los 8000 serían escalados. La siguiente generación de alpinistas, siguiendo el ejemplo de Alfred Mummery, intentaría vías cada vez más difíciles. Ya no importaba tanto el logro colectivo o nacional como el reto personal, el placer y el desafío a los propios límites, los propios miedos. Incluso el temible Nanga Parbat había sido ascendido. En 1953, Hermann Bull escalaba por fin aquella montaña tildada de asesina. 17 horas de esfuerzo al límite y en solitario culminaron con su llegada a la cumbre. El Nanga se había acabado rindiendo a la audacia y tenacidad de un hombre solo. Pero esas 14 cumbres no eran un final. Desde ellas, los hombres vieron un mundo por explorar. Il y aura toujours d'autres annapurna dans la vie des hommes, car s'il n'y en avait pas, eh bien, je ne donne pas cher de l'avenir des hommes. Il y aura toujours des grands destins à accomplir. Et pour les hommes, c'est un grand espoir que de penser, que de rêver, peut-être, à une vie nouvelle, plus grande et encore plus belle. Esos otros Annapurnas pueden ser tan inmensos como un océano. 3/4 partes de nuestro planeta están cubiertas por las aguas. Pero es un mundo hostil, donde el hombre es un ser ajeno, incapaz de sobrevivir sin medios mecánicos. Poco a poco, la tecnología se fue desarrollando para permitir adentrarse en el fondo del mar.
Los franceses Jacques Cousteau y Émile Gagnan dieron uno de los pasos más decisivos para la exploración subacuática. Después de la Segunda Guerra Mundial, inventaron un aparato de aire comprimido que lleva el buceador a la espalda. La libertad, autonomía y el tiempo bajo el agua que proporcionaron a los submarinistas el invento de Cousteau ha sido decisivo en el mejor conocimiento del universo líquido. El mérito de Cousteau no se limita a su función como investigador. La labor divulgadora de sus documentales simboliza una nueva aportación de la aventura al siglo XX, la conciencia ecológica. Solo una tecnología cada vez más sofisticada ha permitido al hombre asomarse a los secretos de los fondos abisales. En ese viaje a las profundidades fueron decisivos Auguste y Jacques Piccard. Un batiscafo de su invención llegó en 1960 hasta más allá de los 10.000 metros de profundidad. Pero la tecnología y los conocimientos específicos del buceo han permitido, desde mediados del siglo XX, explorar otros mundos más angostos y sorprendentes: las cuevas inundadas. El espeleobuceo puede encuadrarse entre las aventuras más arriesgadas de cuantas se pueden realizar. Cuando casi toda la superficie terrestre ha sido recorrida por el hombre, aún queda un enorme espacio desconocido y sugerente donde para adentrarse es necesario poner a prueba todas las capacidades del ser humano. A cambio de tanta complejidad técnica y tanto riesgo, el espeleobuceo permite descubrir un mundo solo al alcance de unos pocos privilegiados que poseen la técnica y la sangre fría necesarias para internarse en la oscuridad sumergida. Son lugares únicos, donde la aventura en su esencia más pura y arriesgada todavía es posible. Como este sistema de galerías inundadas en Yucatán, que es uno de los más largos del mundo. Y la puerta sigue abierta, casi sin límite, bajo la piel de la Tierra. El espeleobuceo es una especialidad dentro de la exploración del subsuelo conocida como espeleología. De alguna forma, los espeleólogos son los últimos herederos de aquella magnífica tradición exploradora y científica de finales del siglo XIX y principios del XX. Ellos se adentran en las cavernas confiando en su intuición, su experiencia y tras un estudio geológico del terreno. El aspecto quizás más fascinante de la espeleología radica en no saber nunca a ciencia cierta a dónde llevará la cueva, qué puede esconder o a qué profundidad terminará la exploración. Nunca se puede asegurar que se ha recorrido la cueva más larga o la más profunda. A pesar de los esfuerzos desplegados por varias generaciones de espeleólogos, en este siglo solo se ha descubierto una ínfima parte de las cavidades que surcan el interior de la corteza terrestre. Especies animales y vegetales desconocidas, paisajes alucinantes y misterios inimaginables esperan a aquellos que emprendan el viaje al centro de la Tierra que soñara Julio Verne. Los globos aerostáticos, otro de los vehículos usados por el genial Verne para narrar sus viajes extraordinarios, también han tenido un papel protagonista en la aventura del siglo XX. Estos dinosaurios del aire, con los que el hombre por fin pudo cumplir su viejo sueño de volar y navegar sobre los vientos, han sabido sobrevivir en el siglo del avión y las naves espaciales. Con estos aeróstatos se han culminado azarosas travesías como el cruce de la cordillera de los Andes.
También a bordo de un globo, los españoles Jesús González Green y Tomás Feliu realizaron en 1992 la primera travesía del Océano Atlántico en dirección este-oeste. Y cuando finalizaba el siglo, el Orbiter 3 ha culminado la última gran aventura aeronáutica pendiente, la vuelta al mundo en globo. En 20 días, Brian Jones y Bertrand Piccard recorrieron 40.814 kilómetros. Bertrand seguía así los pasos de su abuelo Auguste Piccard, un singular científico que había explorado el fondo marino y fue el primero en alcanzar la estratosfera con un globo en 1933. Desde entonces, el camino hacia las orillas del cielo fue seguido por arriesgados pilotos. Estos pioneros de la exploración aérea, que volaron hasta el límite del espacio, son los antecesores de los astronautas. El 20 de julio de 1969, los tripulantes del Apolo 11 culminaban un viaje de 400.000 kilómetros que nadie antes había realizado. Armstrong sale del módulo y mientras baja la escalerilla dice que la superficie parece muy fina. Y por fin, después de haber posado su pie izquierdo, dice: It's one small step for man, one giant leap for mankind. Ha sido un pequeño paso para el hombre, un salto gigantesco para la humanidad. Armstrong y Aldrin dejaron allí una placa metálica en la que estaba escrito: hombres llegados del planeta Tierra fueron los primeros en poner un pie en la Luna. Hemos venido en paz en nombre de la humanidad. Este deseo pacifista se contradice con el origen de la exploración espacial, que hunde sus raíces en la última contienda mundial. Más tarde, la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética trasladó sus campos de batalla al espacio exterior. Los soviéticos fueron los que en 1957 lograron poner en órbita el primer satélite artificial de la historia, el Sputnik. Y 4 años más tarde, en abril de 1961, Yuri Gagarin se convirtió en el primer hombre en el espacio. Este triunfo hizo titular a toda plana al diario oficial Pravda: «Somos los más fuertes». Los norteamericanos reaccionaron y en mayo de ese mismo año, Alan Shepard saldría al espacio, seguido por John Glenn, 9 meses después. La abrumadora tecnología puesta en marcha y el increíble despliegue técnico y humano no debe ocultar el hecho de que la aventura espacial es sobre todo eso, una aventura. Una empresa de enorme riesgo que se ha cobrado muchas vidas. La tragedia del Challenger quizá fuese el momento más dramático de la aventura espacial. Pero no fue el único revés que sufriese el mayor desafío tecnológico llevado a cabo por el hombre en el siglo XX. Bien podemos decir que los aventureros espaciales han sido los que menos merecen el apelativo de conquistadores de lo inútil. Gracias a las investigaciones realizadas por ellos, se han revolucionado todas las esferas de la ciencia, de la medicina a las telecomunicaciones o la astronomía. Es enorme la cantidad de conocimientos nuevos que han ampliado nuestra forma de ver no solo la Tierra, sino todo lo que nos rodea, en la mejor tradición exploradora y científica de siglos pasados. También la aventura en el planeta Tierra se ha visto beneficiada por la carrera espacial. Nuevos materiales o mejores conocimientos sobre la fisiología humana han ayudado a los aventureros de la segunda mitad del siglo XX. Así, por ejemplo, la tecnología desarrollada para la recuperación de las cápsulas espaciales dieron lugar a un fantástico medio que unió montaña y vuelo, el parapente. La forma más libre de volar que ha ingeniado el hombre llegó de la mano de artefactos como el parapente o el ala delta, que nacieron de la investigación espacial. Gracias a ellos, los alpinistas pudieron unir dos pasiones aventureras. Apareció con claridad la evidencia de que la cima de una montaña no es el final de nada, sino un medio para iniciar otras posibilidades de aventura.
Se abría así un largo y etéreo territorio por explorar. Lo ocupaban brisas, vientos, térmicas, nubes, todos aquellos fenómenos que el montañero ignoraba, pero que abrían otra dimensión del mundo para quienes visitaban el cielo. Ese viento que alborota la imaginación y hace volar parapentes y alas delta, también ha seguido impulsando las velas de los navegantes. Los caminos del mar habían conducido a los descubridores hacia mundos ignotos y a los exploradores hacia misterios sin desvelar. En el siglo XX, los océanos se transformaron en un desafío. El mar, igual que las altas cumbres, no se convierte en un reto más sencillo por el hecho de que alguien lo haya cometido antes. Y es este uno de sus mayores atractivos. La primera vuelta al mundo en solitario y sin escalas con un velero la dio el británico Robin Knox Johnston en 1969, el año de la llegada del hombre a la Luna. Este tipo de logros bien pueden simbolizar la vigencia del espíritu que impulsó a los primeros navegantes hacia el proceloso océano. Ese ejemplo es el que puso en pie el viaje de la Kon-Tiki, la primera gran aventura romántica después de la Segunda Guerra Mundial. Thor Heyerdahl realizó en 1947 una de las aventuras en el mar más insólitas, cruzando el Océano Pacífico en una rudimentaria balsa. Quería demostrar la posibilidad de migraciones entre Sudamérica y la Polinesia. Fascinado por este tipo de aventuras, Heyerdahl afrontaría una experiencia similar a bordo de las embarcaciones Ra y Tigris en el Océano Atlántico y más tarde en el Índico. El espíritu de los primeros aventureros va a impregnar la segunda mitad del siglo XX. Igual que Heyerdahl en el océano, Reinhold Messner simboliza en el Himalaya esta nueva forma de pensar y vivir la aventura. En 1980, solo y sin ayuda de oxígeno suplementario, Messner se enfrentó al Everest. Su empeño era reducir al mínimo todos los apoyos técnicos, hacer más, con menos. La solitaria dell'Everest è il culmine del mio alpinismo. Per un alpinista come me, che mirava verso vie difficili, alta quota, massima esposizione, con il minimo di tecnologia, era il puntino della I. Siempre fiel a sus planteamientos, Messner se convirtió en 1986 en el primer ser humano de la historia en escalar las 14 cumbres de más de 8.000 metros que existen en el mundo. Y lo hizo sin oxígeno. Luego se dirigió hacia la Antártida. Allí, junto con Arvid Fuchs, atravesó a pie el continente antártico. ¿Hacia dónde tendrán que dirigir sus pasos los Messner del futuro? Con el fin del siglo XX, ¿se puede decir que ya no es posible la aventura? Sin lugar a dudas, no. Hay un universo infinito esperando al hombre. Atrás quedará la Luna y quizá Marte vea también a un Armstrong pisando su superficie. Pero en el viejo planeta Tierra aún quedan multitud de cimas que ni siquiera tienen nombre. Desiertos por recorrer, selvas por explorar y, sobre todo, queda la imperiosa necesidad de mantener el espíritu de aventura para seguir existiendo. L'uomo è diventato essere umano attraverso l'avventura della vita. Soltanto attraverso l'intelligenza siamo arrivati a un punto con la tecnologia di poter abitare tutto il mondo. Però senza l'avventura di dover difenderci dalle forze naturali non saremmo diventati esseri umani. Significa senza avventura
noi non avremo cultura perché saremo estinti. El ser humano ha convertido su hogar en el universo en una tierra de aventura que durante el siglo XX ha visto fabulosas hazañas. En cada uno de esos momentos, vividos al filo de lo imposible, refulge lo mejor de la naturaleza humana y la promesa de nuevas aventuras. Y así continuaremos mientras sigamos vivos.